Bien, bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante que es la fuerza. Una vez más, siempre, en muchas ocasiones, pues nos centramos en qué series tengo que hacer, qué ritmos, cuánto volumen, cuando realmente, desde mi punto de vista, lo más importante está en la fuerza. Pero claro, en la fuerza no entendida como la capacidad para levantar peso, sino como la capacidad que tiene el organismo, nuestro sistema, para aguantar la intensidad del entrenamiento de carrera. Y aquí la pregunta es, ¿qué intensidad debo meter en mi entrenamiento de fuerza y cómo hago la fuerza? Es uno de los aspectos que sin duda es más complicado dentro de lo que es el mundo del atletismo, el mundo del entrenamiento. Es también el gran desconocido y en muchas ocasiones mal interpretado. Bueno, vamos a intentar comentar un poco de ello. Primero vamos a compartir el iPad para explicarlo y luego, bien, pues aquí lo tenemos, entonces vamos a compartir primero el iPad y luego veremos algún vídeo para hacer algún ejemplo. Bien, bueno, pues entonces aquí, siempre que hablamos de fuerza, la primera pregunta que nos puede surgir es la más básica, es ¿qué intensidad? ¿Qué intensidad meto en mi entrenamiento de fuerza? Bien, si el objetivo de la fuerza es trabajar las debilidades musculares y entendido la debilidad muscular no con la capacidad que tiene el músculo para mover peso, sino para dar estabilidad a una articulación. Imaginemos la cadera. La cadera, y vamos a ver un ejemplo, un vídeo, pero siempre que empiezo con una atleta, que empiezo con su entrenamiento de fuerza, habitualmente empiezo siempre por la cadera. La cadera es clave para correr. ¿Por qué? No porque nos pueda dar más fuerza en la zancada, sino porque la cadera al final es lo que nos va a dar estabilidad a toda la pierna, al resto de articulaciones de la pierna, pues como puede ser rodilla y tobillo. En muchas ocasiones los problemas de rodilla, incluso de tobillo, vienen generados por debilidades o por, más que debilidades, por desequilibrios musculares. Y si ponemos el ejemplo de la cadera, claro, dentro de la cadera, si nos focalizamos en su plano frontal, es decir, lo que es una abducción de cadera, o vamos a poner en el plano más transversal, ¿no? Vamos a poner el plano transversal, es decir, la capacidad que tiene la cadera como rotación externa o rotación interna. Claro, cuando trabajamos la cadera, lo primero que tenemos que ver es qué desequilibrios hay a nivel de rotación externa o rotación interna. Me explico. Si hay más tendencia hacia la rotación externa o hacia la rotación interna. ¿Por qué? Porque si en una cadera hay una tendencia hacia la rotación externa, todo eso va a generar desequilibrios a nivel de rodilla y tobillo y que con el tiempo va a dar lugar a bueno, pues desgastes a nivel de la rodilla, pues a nivel de meniscos, a nivel de cartílago y todo va a dar lugar a degeneración de esta articulación de la rodilla o del tobillo. No porque hay un problema en la rodilla en sí de origen, sino porque tenemos un desequilibrio a nivel de la cadera, a nivel de rotación externa o a nivel de rotación interna. Fijaros, cuando apoyamos, cuando corremos, en el primer impacto, lo primero que estabiliza es la cadera. Si en la cadera hay un exceso, por ejemplo, de rotación externa, ¿qué es lo que se suele ver? Habitualmente, con la gran mayoría de mis atletas, veo un desequilibrio hacia rotación externa de cadera. Normalmente, en esta rotación externa de cadera, en este exceso de rotación externa de cadera, con una debilidad en la rotación interna, normalmente los primeros síntomas que aparecen son los que se llama bueno, el falso ciático o el piramidal. Realmente no es ni piramidal ni falso ciático, es una sobrecarga a nivel de glúteo, de toda la parte posterior del glúteo,
el glúteo mayor, glúteo medio, como consecuencia de un exceso de rotación externa y aparecen molestias en la zona glútea. Estos habitualmente son los primeros síntomas. Después, con los años, claro, esto no ocurre en tema de días ni meses, con los años es posible que esta molestia en la zona glútea o incluso en la zona de columna lumbar, como consecuencia de un exceso de rotación externa, con el tiempo da lugar a desgastes articulares, normalmente a nivel de la rodilla. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, cuando ya llegamos a este punto, lo más, en principio, lo más lógico podría ser, bueno, pues me voy a la rodilla porque ahí es donde está el dolor, pero realmente el origen viene aquí. Y el origen viene dado como consecuencia de un exceso de rotación interna con una debilidad en rotación interna. A lo que iba, con el entrenamiento de fuerza, cuando hago un entrenamiento de fuerza a nivel de la cadera, tengo que trabajar este desequilibrio muscular. Y si quiero trabajar el desequilibrio muscular, sí o sí, tengo que trabajar a baja intensidad. ¿Por qué a baja intensidad? Porque si trabajo a alta intensidad, mi cuerpo va a compensar y por mucho que quiera trabajar la cadera en rotación interna, mi cuerpo va a ir hacia rotación externa de cadera, porque es lo que tiene más fuerte. Ahora bien, si yo focalizo el trabajo en rotación interna de cadera a baja intensidad, voy a permitir unos ajustes musculares que me van a permitir un mayor equilibrio muscular a nivel de cadera en rotación externa con rotación interna. Pero claro, esto hay que cogerlo a tiempo, porque cuando ya lo cogemos tarde, aquí ya hay unos desgastes articulares. Sí, tiene solución, todo tiene solución, pero cuanto antes lo cojamos, mejor porque menos desgaste articular va a haber. En definitiva, la respuesta a la pregunta inicial es ¿cómo trabajo la fuerza a alta o a baja intensidad? Siempre, siempre, siempre a baja intensidad y no me cansa de decirlo. Bien, bueno, vamos a ver un vídeo de ejemplo. Como hemos dicho, la cadera pues es clave en el corredor, es fundamental trabajar la estabilidad de la cadera, pero también podríamos hablar de rodilla, de tobillo, de columna, de zona dorsal, de hombros, zona escapular. Pero si nos centramos en la cadera, vamos a verlo con el ejemplo de un vídeo que tengo en mi canal y que os pondré en la descripción abajo. Vamos allá, vamos a compartir pantalla con el vídeo. Bien, bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Aquí va, lógicamente, básicamente lo que explico es, bueno, pues a nivel de rotación externa y rotación interna de cadera, cómo trabajarlo. Y lo que os indico, la gran mayoría de los corredores tienen una debilidad hacia rotación interna de cadera. ¿Cómo lo trabajo? Claro, tiene que ser de forma, primero, baja intensidad. Tiene que ser a baja intensidad, porque si no, voy a compensar. Bueno, aquí explico un poco a nivel de rotación de cadera, bien, a nivel de esta articulación, cuando hay una rotación externa, ahí estaría en neutro, bien, aquí estoy en neutro, estoy sobre mi pierna izquierda y cuando lo llevo hacia rotación interna de cadera, estaría aquí en rotación interna de cadera. Claro, yo tengo que trabajar esta rotación interna de cadera porque mi cuerpo tiende a ir hacia rotación externa, con lo cual tengo que trabajar esta actividad de rotación interna. ¿Cómo lo trabajo? Bueno, en el vídeo explico una forma sencilla de trabajarlo, es con un cinturón. Bien, aquí está trabajando la pierna izquierda, la pierna derecha simplemente está aguantando. Evidentemente la abducción de una cadera lleva a la abducción de la otra, pero aquí esta simplemente aguanta. Y lo que hago con la izquierda es dar una actividad de rotación interna de cadera. Doy una actividad de rotación interna de cadera. Aquí en este vídeo explico cómo hacer un trabajo a alta intensidad. Insisto, para un corredor que quiera trabajar un desequilibrio de rotación interna de cadera, siempre, siempre a baja intensidad. El tiempo, lo que indico aquí, es lo de menos.
Lo importante es hacerlo no a alta, sino a baja intensidad y dar la actividad que tenemos aquí de rotación interna de cadera. Me da igual el tiempo, es lo justo para notar toda la parte más anterior del glúteo medio, que es uno de los principales actores en la rotación interna de cadera. Es simplemente un ejemplo. Bien, es solo un ejemplo. En el canal tenéis muchos vídeos de mucho trabajo de fuerza, pero el mensaje de este vídeo es para un corredor que quiera trabajar los desequilibrios musculares, que los hay, siempre los hay, y para evitar que esos desequilibrios musculares vayan a más y lleguen a desgastes de articulaciones, para evitar eso, es mejor cogerlo a tiempo y es trabajar los desequilibrios musculares a baja intensidad. No busco tiempo ni busco mover cargas, sino simplemente busco que esa musculatura implicada en la rotación interna de cadera contraiga, activarla para mejorar ese equilibrio. Bueno, el mensaje es siempre, en un corredor, siempre baja intensidad. La cadera, súper importante. Después de ver a muchos atletas, a cientos de atletas, en la gran mayoría de ellos, el 99% de ellos, presentan una debilidad en rotación interna de cadera. Es un trabajo fundamental para evitar problemas mayores a nivel, sobre todo, de rodilla, que es la articulación más frágil. Es la articulación que al final, bueno, pues sufre todos los desequilibrios que hay en otras partes del cuerpo. Mensaje: baja intensidad, trabaja la fuerza, no pensando en mover peso, sino en trabajar tus desequilibrios musculares, incluso si no tienes molestias, muy importante para evitar problemas a futuro. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Os agradecería enormemente que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que